Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otra reseña literaria de nuestro canal Puro Vicio, Cine y Literatura. Yo soy Guillermo Mas y hoy os voy a hablar de dos autores que han supuesto una innovación, una vanguardia en la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. Dos autores que cuando comenzaron a escribir todavía estaba el franquismo en España, todavía estaba ese olor a rancio en la literatura española, a costumbrismo, a realismo, a pueblo. Y estos dos autores se dejaron influenciar sobre todo por la cultura francesa, luego también se abrieron autores de otras lenguas e introdujeron nuevas técnicas literarias, nuevos recursos, nuevos modelos en la literatura española, y a partir de ahí ellos han sabido generar escuela. Yo creo que el mejor rasgo de estos dos autores es que todavía a día de hoy ambos están vivos, no es que sean ancianos, pero ya tienen una edad, pero ambos siguen triunfando entre los jóvenes, mientras que la mayoría de escritores de su edad, incluso otros un poco más jóvenes, ya no se leen entre la juventud. Esto quiere decir que en buena medida fueron la innovación y todavía son la innovación. Especialmente uno de los dos, que es el que está más activo, el otro, digamos, que está más retirado porque también se dedica a la pintura, a dirigir películas, etcétera. Bueno, ¿de qué dos autores estoy hablando? El primero de ellos es Enrique Vila-Matas. Aquí tengo su libro París no acaba nunca, que es una obra autobiográfica en la que él cuenta pues su juventud en París, un tiempo que estuvo viviendo de alquilado en un piso de Marguerite Duras, y que es un libro absolutamente recomendable. Yo creo que es el mejor para entrar en su obra porque empiezas a ver cómo trabaja él con sus referencias, pero al mismo tiempo, al no ser una novela y ser más autobiográfico, está constreñido dentro de unos límites, y quizás para el que no esté acostumbrado a la escritura de Vila-Matas es una buena forma de empezar. También en este sentido tenemos Aire de Dylan, que sí que es una novela, pero que también es bastante autobiográfica, y por lo tanto la podemos poner junto a París no acaba nunca como otra obra autobiográfica. Lo siguiente a reseñar sería la que para mí es la gran novela de Enrique Vila-Matas, que es Dublinesca, que no tengo aquí porque la tengo prestada a una amiga, lo cual quiere decir que estoy recomendando un libro que le recomendaría a un amigo. Por lo tanto no puedo dar mejor argumento para que leáis ese libro, Dublinesca de Enrique Vila-Matas, que es un homenaje a dos escritores muy relacionados con Dublín. Uno es Joyce, que por supuesto escribió el Ulises, y otro es Samuel Beckett, que fue un exiliado y que, como todos los exiliados, quizás sean los que más aman el lugar que han perdido, ¿no? Y a esos dos escritores, Vila-Matas, que también es miembro de la Orden del Finegan, donde están otros autores como Antonio Soler, como Eduardo Lago, pues le plantea un homenaje a esa ciudad. Y luego tengo aquí otros dos libros de Vila-Matas que están relacionados con el arte. El primero de ellos es Marienbach Eléctrico, que se llama así por la película el año pasado, el verano de Marienbach, creo que se llamaba. No es una película que a mí me gusta mucho, sin embargo a Vila-Matas le fascina. Escribe sobre ella y también sobre otras películas en este libro. Es un libro muy finito. Vila-Matas no es un escritor de mamotreto, me falta que le hace, y que es una auténtica delicia sobre el arte moderno. Yo no soy muy fanático del arte moderno, pero este es uno de esos libros que me han hecho, pues, si no cambiar de opinión, por lo menos sí paliarla, modelarla, maquillarla para no ser tan duro con el arte moderno. Este libro es auténticamente fascinante. Habla de una autora francesa que se llama Dominique González Forester, y va un poco pues también hablando de novelas, de películas. Después escribe una novela que se llama Castle no invita a la lógica, que también pues tiene bastante que ver con el arte moderno, con las instalaciones. Por lo tanto yo la consideraría complementaria, incluso una especie de ampliación con todas las diferencias de Marien Bachelet. Y ya por último, he dejado para el final tres novelas que quizás sean después. Dublinesca para mí es la favorita, pero por razones personales. Una novela que es una especie de estado de ánimo, dublinesca. Pero he dejado para el final tres novelas que quizás sean las más interesantes, que son Matt y su contratiempo, que es una de las últimas que ha escrito, que además esta la tengo dedicada con los típicos dibujos que suele hacer Vila-Matas, ahí se ve. Eh, y dos que quizás sean objetivamente, siendo objetivos, yo siendo subjetivo, ya digo dublinesca, pero siendo objetivos, quizás sean las dos obras más importantes de Vila-Matas, que además yo creo que componen un díptico
que son Doctor Pasavento y El mal de Montano, que son dos novelas sobre la propia literatura. Es uno de los temas de Vilamatas, que además tiene otros libros, pues por ejemplo, Bartleby y compañía, Historia abreviada de la literatura portátil, Suicidios ejemplares, Directario voluble, en fin, tiene otro tipo de libros, yo no los he leído, pero me quedo, quizás a nivel literario los dos mejores sean El mal de Montano y Doctor Pasavento, que son dos libros llenos de intertextualidad, dos libros sobre literatura, dos libros que reflexionan constantemente sobre el acto de la escritura, sobre el sujeto, sobre Occidente, y sobre todo que es para amantes de la literatura. Yo creo que dicen que Enrique Vilamatas es uno de esos escritores para escritores, y yo creo que más bien es un escritor para lectores. Es decir, que si a los que les encanta leer y leen todo lo que cae en sus manos y conectan libros y archivan información y tienen ese fetichismo de lector que le gusta tener los libros en papel y tocarlos y abrirlos, y que constantemente está viendo a ver este con quién se puede relacionar, este a quién, un escritor parecido a este, tal. Ese tipo de lectores tiene que amar los libros de Vilamatas, porque ya digo que es un escritor de lectores, más que un escritor de escritores, aunque él ha tenido un buen número. Primero, todos sus libros están dedicados a Paula de Parma, es su mujer. Pocas mujeres han tenido en la historia de la literatura tantas dedicatorias en libros estupendos. Y luego Vilamatas tiene una serie de amigos escritores, ¿no? Pues por ejemplo Sergio Pitol, que ya murió, o Roberto Bolaño, que también murió, pero luego otros que están vivos, como Polo Aster, también es amigo suyo, ya he citado a Eduardo Lagos, etcétera, ¿no? Tiene también un libro conjunto de relatos muy interesante, precisamente con sus compañeros de la Orden del Finnegan, que son esos que se van a Dublín el día en el que transcurre la acción del Ulises. Están Eduardo Lago, Antonio Soler, etcétera. El libro se llama Lo desorden y son una serie de relatos estructurados en torno a la infancia que yo recomiendo. Lo tengo aquí, Lo desorden, de la Orden del Finnegan, que es un libro fascinante. Parece una tontería hecha entre amigos, pero no, porque escriben todos tan bien que se crea pues una especie de coral, de mosaico, de estilo, relatos, formas de entender la infancia. Parece como si cada uno hubiera adoptado una técnica literaria distinta y, en fin, resulta un libro fascinante. Y después de hablar de Vilamatas, no se os olvide que esta reseña va de dos autores. El segundo es Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez, al que quizás algunos de ustedes conozcan porque es director de cine, por ejemplo, pues de Remando al Viento, de Epílogo, que son para mí dos películas maravillosas, dos de las mejores películas que se han hecho jamás sobre el acto de escribir. Luego, aparte, pues tiene otra serie de adaptaciones, por ejemplo, una adaptación de La Regenta, que hizo una serie para la televisión española, etcétera. Pero yo me quedaría de su obra cinematográfica con esas dos. Él lleva muchos años tratando de hacer una película sobre Cervantes que nadie le produce. Hace poco, viendo yo la película de Kenneth Branagh sobre Shakespeare, pensaba, ¿y por qué no le financian aquí en España ya de una maldita vez a Gonzalo Suárez su película sobre Cervantes? ¿No? Pues no, parece que no. La diferencia entre España e Inglaterra, que allí adoran a Shakespeare, y aquí, sin embargo, cuando Shakespeare tampoco es que fuera muy anglófilo, y aquí Cervantes, que siempre amo España, pues no le tratamos muy bien, ¿no? Y siempre le damos el premio Cervantes, como se dice, a alguien que que no se le hubiera un premio que no le hubieran dado a Cervantes, ¿no? Por razones que no hubieran incluido a Cervantes entre los premios. Pero bueno, Gonzalo Suárez, como literato, tiene también obras interesantes, pues por ejemplo los artículos, que también es algo que tiene en común con Vilamatas. Ambos empezaron escribiendo artículos y ambos, pues digamos, que se inventaban el contenido de los artículos, que ambos, tanto Vilamatas como Gonzalo Suárez, cuando entrevistaban a un personaje, se inventaban las respuestas para que fueran más interesantes y luego el personaje no lo desmentía porque si no iba a parecer tonto. Decía, joder, qué cosas me han achacado, va a pensar todo el mundo que soy muy listo. Ambos revolucionaron también un poco el periodismo español, es verdad que sin grandes repercusiones, pero fue una especie de nuevo periodismo como el que pudo practicar Tom Wolfe en Estados Unidos, pues ellos lo practicaron en España. Gonzalo Suárez también estuvo muy influido por la literatura francesa, y he dicho antes que Vilamatas escribió París no acaba nunca con sus experiencias en Francia, que es donde él descubrió a muchos escritores innovadores, la propia Dudas, pero tantos otros. Y Gonzalo Suárez también tuvo unas relaciones interesantes. Por ejemplo, fue amigo de Sam Peckinpah,
que Sam Peckinpah le dio un libro suyo que está bastante bien, se llama Operación Doble Dos, sobre un intento de matar a Eisenhower y a Franco juntos, una novela que a mí me gusta bastante, a ratos surrealista, a ratos novela de espías, de intriga, en fin, buena novela. Y se hizo amigo de Peckinpah, que quería adaptar esa novela al cine, finalmente no se pudo porque Peckinpah murió, y cuenta varias anécdotas sobre Peckinpah, a mí que es un director que me fascina, pues me resulta muy interesante ver todo lo que cuenta Gonzalo Suárez, que también era amigo de Cortázar que no es que sea santo de mi devoción, pero que sí que comparte un rasgo con Gonzalo Suárez, y es que ambos son grandes escritores de relatos. También tiene alguna novela histórica interesante, Gonzalo Suárez, como por ejemplo Ciudadano Sade, que es una historia sobre el Marqués de Sade que a mí me gusta mucho porque cuenta un poco la realidad detrás de la Revolución Francesa, ¿no? Que a veces la idealizamos y que si tuvo un referente es al propio Sade, aunque a punto estuvo de costarle la vida, de todo ese clima político y tal. Pero hace un muy buen retrato del personaje, igual que en Remando al Viento hace un muy buen retrato de Lord Byron. Y como decía ya, los relatos, ¿no?, de Gonzalo Suárez, que para mí son tan buenos como los mejores relatos de Cortázar, están reunidos en España en este volumen, bastante grueso, que se llama Las Fuentes del Nilo. ¿Qué libros vienen en Las Fuentes del Nilo? Bueno, pues vienen, por ejemplo, De Cuerpo Presente, 13 veces 13, El Roedor de Fortinbras, Roca Bruno Bate a Ditirambo y Gorila en Hollywood y El Asesino Triste. Es una compilación de un poco las que son sus obras importantes, más allá de los que yo ya he citado. Luego también otras obras, pero no las he leído. Y bueno, tiene una escritura fascinante, primero porque todas las frases de Gonzalo, bueno, también Enrique Vilamatas, Enrique Vilamatas tiene un estilo muy pulcro, muy cuidado y además tiene una cosa muy curiosa, y es que Vilamatas todos los libros los escribe partiendo de otra obra literaria preexistente, por ejemplo, en Dublinesca parte del Ulises de Joyce y parte de Samuel Beckett, pero finalmente él mismo lo dice, acaba pareciéndose a algo totalmente distinto. Por ejemplo, la propia Dublinesca se acaba pareciendo, como supo ver muy bien el gran Ricardo Piglia, otro amigo de Vilamatas, que también está muerto, tengo por ahí sus diarios de Emilio Ranzi, pues dice que se acaba pareciendo más a Bajo el Volcán, la novela de Malcolm Lowry. Y Gonzalo Suárez tiene un estilo muy ingenioso, es una especie de Oscar Wilde, porque todas las frases son brillantes, son ingeniosas, tienen dobles sentidos. O sea, tú abres este libro al azar y encuentras frases brillantes constantemente. También escribe muy bien los diálogos, muchas veces es surrealista, es decir, es alguien que trabaja con ahínco contra lo esperado o lo esperable. No vas a encontrar nunca lo esperado o lo esperable. Tiene un montón de intereses, Gonzalo Suárez, ya ha dicho que es director de cine, aparte también pinta, pero por ejemplo aquí hay relatos sobre boxeo, que también era un tema que interesaba muchísimo a Cortázar, y de hecho también creo que en ese nivel el relato de boxeo de Gonzalo Suárez es tan bueno como el relato de boxeo de Julio Cortázar. Pero no quisiera solo circunscribir el hablar de Gonzalo Suárez al hablar de Cortázar, porque Gonzalo Suárez es posterior y evidentemente puede incluir más innovaciones. Gonzalo Suárez, digamos que su máximo referente, pues evidentemente está Cervantes, están otros, pero es Shakespeare. Él está constantemente parodiando a Shakespeare, pues parodia, por ejemplo, Hamlet en uno de sus relatos, también en la película Epílogo también lo hace. Y en definitiva, creo que es imprescindible leer a Gonzalo Suárez para entender cómo tanto él como Enrique Vilamata son los que abren la ventana en unos años en que España era bastante gris a nivel literario, bastante monolítica, bastante rancia, y dejan entrar una brisa que luego completarían otra serie de autores, algunos de los cuales ya se encuentran reseñados en nuestro canal. Por lo tanto, pues recomiendo leer tanto los relatos de Gonzalo Suárez como las novelas de Enrique Vilamatas. Espero que os haya interesado, porque con esto llegamos al final de la reseña. Si es así, os pediría que por favor os suscribierais, que por favor le dierais a me gusta y que si queréis pues dejéis un comentario, un exabrupto, una pregunta, una crítica, una propuesta, un insulto y nosotros pues lo leemos con gusto y os contestamos. Y nada más que decir, que seguiremos con las reseñas, seguiremos con las críticas de películas y seguiremos con nuestros programas largos.
Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y hasta la próxima.